Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Continuamos. Fíjense bien, algo que quiero dejar claro es que vamos a ver un nuevo tipo de movimiento. En esta ocasión vamos a ver un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué diferencia va a haber con el que trabajamos la semana pasada? Bueno, pues que el de la semana pasada era movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa? Que la velocidad es la misma en todo el trayecto. Desde que inicia hasta que termina es la misma velocidad. Si está claro, ya lo comprobamos. O sea que, ¿a qué me refiero con velocidad? A que que desplaza la misma distancia en el mismo tiempo. Misma distancia, mismo tiempo. O sea, aquí en este ejemplo, va a recorrer 10 metros cada segundo. Siempre va a ser eso, miren, 10 metros y eso lo hizo en 2 segundos. Otros 10 metros y también los hizo en 2 segundos. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Este es el tipo de movimiento más simple, pero no es un movimiento que esté apegado completamente a la realidad. En la realidad, chicos, siempre tenemos movimientos uniformemente acelerados. ¿Qué es esto? El nuevo término. Hay un nuevo término ahora. Ya no estamos hablando de velocidad. Bueno, sí vamos a seguir hablando de velocidad, pero ahora ya habla de una aceleración. ¿Y qué es la aceleración? Pues simplemente es un cambio de velocidad. Siempre que haya un pequeño cambio de velocidad, por muy ligero que sea, hay una aceleración. Esa aceleración, bueno, pues puede ser que aumente o bien puede ser que disminuya. ¿De acuerdo? El caso más típico para que ustedes puedan observar que siempre hay una aceleración, muy sencillo. Si sus papás prenden una moto, una bicicleta, bueno, toman una bicicleta, ¿verdad? Porque esa no la pueden encender, o encienden el auto está estático, tiene una velocidad cero. Y en el momento en que empieza a desplazarse, ¿qué pasó? De tener una velocidad cero, pasó a tener una nueva velocidad, que pueden ser 10, pueden ser 5, pueden ser 15, pueden ser 30 metros sobre segundo. Pero ya cambió la velocidad, ya no es la misma. De estar en cero, cambió a otra, pero cambió la velocidad. Ahora, entonces el movimiento acelerado es eso, un cambio en la velocidad. Y fíjense bien aquí, si la velocidad aumenta, decimos que es uniformemente acelerado, pero si disminuye, decimos que es uniformemente retardado. Bien, ¿cómo vamos a calcular la aceleración? Con esta formulita de aquí, chicos. Dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo. ¿Y ahora cómo se va a medir la velocidad? Bueno, pues ahora la velocidad se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué esas unidades? Vamos a verlo de este lado, vénganse al lado derecho, por favor, y vamos a ver por qué. Bueno, ustedes tengan en cuenta que dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial. O sea que en la parte del numerador, o sea, en la parte de arriba de la fracción, tenemos metros sobre segundos. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos nosotros. Y en la parte del denominador, ¿qué tenemos? Dice que es entre el tiempo que le tomó ese cambio de velocidad. O sea que va a ser entre el tiempo. Entre el tiempo. Dices nada más aquí una cosa importantísima. Si va a ser entre tiempo, lo pongo sobre 1 porque tengo dos fracciones, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces aquí también le pongo su línea de quebrado. ¿Cómo vamos a resolver esto para saber las unidades? Bueno, aquí me equivoqué, por cierto. No es T. El tiempo se mide en segundos, ¿verdad? Listo, perdón. Ya quedó. Ya hice la corrección. Bien, el tiempo se mide en segundos, ¿verdad, chicos? Bien, vamos a simplificar entonces esto. Esta es una división, bueno, es una fracción entre otra fracción. ¿Y esto cómo se resuelve? Muy sencillo. Extremo por extremo, metros por 1, pues son metros. Y luego, medios por medios, esos van a ir en la parte de abajo, en el denominador. S por S, o sea, segundos por segundos, podemos poner SS, pero acuérdense que si estoy multiplicando la misma cantidad por sí misma, yo puedo poner esa cantidad elevada al cuadrado. Por eso las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Muy sencillo. Simplemente, si lo vemos desde esta perspectiva, me dice cada cuándo va a cambiar su velocidad. O sea, en este caso me está diciendo cuántos metros por segundo va a cambiar cada segundo. Eso es lo que me está diciendo la aceleración. Ahora, quiero que chequen esta parte. ¿Se acuerdan que en el movimiento rectilíneo uniformemente, en el movimiento rectilíneo uniforme,
teníamos misma distancia, mismo tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí cuando comparamos distancia y tiempo? Ya no nos va a dar una línea recta, chicos. ¿Sí se fijan? Ya no nos está dando una línea recta. Miren, aquí está. ¿Qué está pasando? Que si yo quiero hacer mi comparación de los tiempos con las distancias, pues ya no es lo mismo. Porque resulta que en determinado tiempo aquí recorrió una distancia muy chiquita. Y por ejemplo hasta acá, ¿qué pasó? Ya va aumentando más la distancia. Y me alejo y ¿qué pasa? Aumenta más la distancia. Me alejo acá y aumento mucho más. O sea que en un movimiento acelerado ya no es en un mismo tiempo una misma distancia. Ya no, va cambiando y va aumentando de forma cuadrática. Ya después iremos viendo qué es esto de las ecuaciones cuadráticas, ¿de acuerdo? Pero además aquí ya podemos hacer una nueva conceptualización, miren. Ahora podemos hacer una gráfica de velocidad contra el tiempo, porque la anterior era distancia contra tiempo, ahora es velocidad contra tiempo. ¿Y aquí qué pasa? Aquí lo que me está diciendo es que en un mismo tiempo recorre una misma, bueno, no recorre, tiene un aumento en la velocidad muy similar. Eso es lo que me está diciendo. Por ejemplo, aquí a 0.5 segundos, no más que no podemos compararlo porque no es exacto, son aproximadamente como 0.75 metros sobre segundo. Entonces, que sí que con uno tendría que hacer casi 1.5. Es lo que les digo, que no está bien trazada esta recta, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que se supondría sería eso. Dices, en un mismo tiempo hay un aumento de velocidad muy similar. O sea que si yo fuera 0.5, dices aquí. Entonces también otros 0.5 segundos serían otros 0.5 metros sobre segundo. O sea, esa sería la cuestión, ¿no? Mismo tiempo, mismo aumento de velocidad. Mismo tiempo, mismo aumento de velocidad. ¿De acuerdo? Y además todavía podemos hacer otra gráfica más. Una gráfica de aceleración contra tiempo. ¿Y aquí qué estamos viendo? Que a un mismo tiempo, una misma aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuarle, chicos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar lo siguiente. Que ahora ya vamos a tener nuevas fórmulas para poder calcular diferentes cuestiones que necesitemos. Por ejemplo, si yo quiero calcular velocidad final, pues aquí ya tengo estas nuevas fórmulas, miren. Nada más que aquí se equivocaron. Se las voy a corregir yo acá de este lado, ¿de acuerdo? Permítanme tantito para ir haciendo las pequeñas correcciones. La primera corrección sería la siguiente. En la primera está bien, ¿eh? Es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta está correcta. La que está incorrecta es esta de aquí abajo porque la pusieron mal. Aquí la fórmula debería de haber dicho, bueno, debe quedar así, miren. Debe quedar como velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el tiempo. Así es como debe quedar. Vámonos del lado izquierdo. Esta fórmula que ustedes ven aquí como B2F no es así. Es como aparece aquí del lado derecho, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan hacer esa corrección ahí en su formulario. Todas las demás fórmulas están correctas, ¿eh? Si ustedes quieren calcular velocidad final, ocupan estas dos fórmulas. Quieren calcular distancia, ocupan estas dos. Quieren calcular tiempo, ocupan estas dos. Ya dependiendo de los datos que te den, es lo que vas a necesitar. Por ejemplo, yo aquí, si dentro del problema me dan velocidad inicial, aceleración y tiempo, pues voy a ocupar esta. Y me preguntan velocidad final, ocupo esta. Me preguntan velocidad final. Acuérdense que esta fórmula está mal. Y la que van a ocupar es esta que está del lado derecho, esta, para que hagan la corrección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, si me dicen, calcula la velocidad final. Bueno, pues yo puedo calcular la velocidad final sin ningún problema. Nada más, lo único que necesitaría para poder ocupar esta fórmula es que necesito velocidad inicial, aceleración y tiempo. ¿Sí está claro? Ahora, si les preguntan, calcula la distancia, podrías ocupar una de estas dos fórmulas. ¿Cuál estarías ocupando? Pues depende de los datos que te den. Por ejemplo, si te dan velocidad inicial, aceleración y tiempo, ocupas esta fórmula. Pero si te dan
las dos velocidades, o sea, velocidad inicial, velocidad final y tiempo, pues ocuparías esta de acá. Ahora, cuando quieres calcular el tiempo, también hay dos fórmulas. En una, pues tienes las dos velocidades y la aceleración. O en la otra, tienes la distancia y las dos velocidades. ¿Sí está claro? Ahora, si tú quieres calcular la aceleración, que es la primera fórmula que tenemos aquí arribita, pues, ¿cómo puedes calcular la aceleración? Bueno, pues si tienes las dos velocidades y el tiempo, con eso puedes calcularla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo algunos problemas, vamos a ir checando cómo resolverlos, ¿de acuerdo? No se los voy a resolver todos, ustedes también tienen que enseñarse a leer y averiguar qué fórmula es la que más les sirve, ¿de acuerdo?